Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Manuel Sauceverde y estoy aquí acompañado de un increíble personaje que radica en México desde hace varios años, que es Mehdi Moshtaq. Somos invitados en esta increíble feria de libro de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que ahora va a celebrar en estos días una feria virtual del libro en honor a Juan José Reyes. Así que vamos a comenzar esta deliciosa plática. Vamos a enterarnos un poco de lo que es la música clásica persa en México y de uno de los proyectos que en los últimos años se ha presentado en diversos recintos, desde Bellas Artes, el Centro Nacional de las Artes, etcétera, que es Pérsico. Entonces, vamos a comenzar un poco leyendo. Bueno, primero, mi nombre es Manuel Sauceverde, soy editor de un proyecto llamado Cómics Poéticos, soy colaborador de la revista La Otra, que se dedica a la difusión y divulgación de textos poéticos y de otras artes. También soy investigador de la UNAM. Ahí hago, mi área de investigación es economía, en una subárea que es análisis de sistemas complejos, pero también soy un devoto de la música clásica persa. Y bueno, es un poco de mí. Ahora vamos a hablar de nuestro querido invitado, que es Mehdi Moshtaq. Él tiene una biografía impresionante, así que solo leeré un poco de él para que lo conozcan. ¿Quién es Mehdi Moshtaq? En junio del 2011 emigra a México y pronto funda el Ensamble Didar, con el que inicia sus presentaciones, conciertos y recitales de música clásica persa en nuestro país. En el mismo año inicia también su labor docente, que mantiene hasta el día de hoy. A principios del 2013 funda el ensamble Setaristas Moshtaq, donde se encuentra la primera generación de setaristas mexicanos para interpretar el repertorio tradicional persa. Durante su residencia en México, ha incursionado en el grupo Segrel con el proyecto Ajedrez Mundo, que es música medieval y renacentista. En el 2012, la Compañía Nacional de Teatro lo invita como intérprete y compositor musical en la obra Inanna. En enero del 2013 ingresa al ensamble Egiptanos, que es música y danza migrante de México, y participa en la grabación del álbum Quitapenas, cuyo espectáculo es nominado para el premio Las Lunas del Auditorio Nacional. Ha sido beneficiario del programa de creadores escénicos del 2014 al 2015 del FONCA, con el proyecto Pérsico, que es Persia y México. En el 2016 participa como intérprete y compositor en la grabación del álbum del ensamble Abgal, que es música original con instrumentos antiguos, y también publica el álbum Tarde y Lejos, el primer álbum de música clásica persa publicado en México y en América Latina. En el 2018 fue beneficiario del programa de fomento a proyectos y coinversiones culturales del FONCA, en el que se produjo y se publicó el disco Pérsico, un álbum de composiciones originales y arreglos de Mehdi Moshtaq. Podría seguir leyendo durante media hora el increíble currículum que tiene Mehdi. Déjenme adelantarles un poco que es una persona que le encanta este país y que además, por alguna razón que podríamos preguntarle, eligió este país para vivir y para crear aquí una base de música tradicional mexicana. Pero bueno, aquí, hola, ¿cómo estás? Ya todos te están esperando a ver qué vamos a platicar contigo en estos minutos. Hola Manuel, gracias a ti por la invitación y tenerme en este espacio a distancia. Como siempre es un placer platicar contigo.
Pues vamos a empezar con esta plática para que los que están, los usuarios de este Festival Virtual del Libro de la UACM, pues entren un poco. En primer lugar, en especial, ¿qué es la música clásica persa? Bueno, responder a estas preguntas así generales siempre es un poco complicado porque necesita mucho tiempo para poder expresar bien la idea, pero sí lo quiero hacer muy breve. Pues la música persa es la forma artística musical de la expresión de una etnia en el mundo, que son los persas, que durante siglos y milenios ha traspasado en la historia desde la antigüedad, desde hace como más de 3.500 años hasta ahora, y ha tenido cambios en su sistema, en su forma musical, y que desde hace como 150 años ya se ha establecido un sistema que se ha quedado hasta la fecha, que se llama el Radif, que se conforma por diferentes modos, que son 13 modos en un conjunto, y cada modo tiene sus características melódicas, características rítmicas, características de intervalos, de escala. Entonces, es un conjunto que nos ha llegado desde hace miles de años. Se han perdido muchas melodías, se le han agregado otras, pero en general lo que tenemos ahora llamado el Radif es nuestra referencia de la música persa que se toca en Irán. Muy bien, bueno, eso es muy interesante, ¿no? Para todos los que de repente nos escuchan, platicar sobre ese tema es bastante complicado porque de repente nosotros asociamos siempre, hacemos la música occidente y la música de occidente y la música de oriente, ¿no? Y ya Mekti más o menos nos da un claro panorama, ¿no? De esto que es la música clásica persa, que se alimenta, su corazón es el radif, ¿no? Que es el repertorio de la música clásica persa. Y ahora la pregunta es, ¿qué es el radif en sí? ¿Es un sistema musical? ¿Es una colección de piezas? ¿Cómo se aprende esta música en términos milenarios? ¿Asiste uno a la escuela? ¿Qué sucede? Pues mira, como mencioné, el Radif es un conjunto de piezas que nos han llegado durante la historia. Obviamente se han perdido muchas por sucesos históricos. Por ejemplo, sabemos que en la época sasánida, que serían siglo 6-7 en el calendario cristiano, ahí teníamos un sistema musical que se llamaban 7 Josrabonis, y en esos 7 Josrabonis existían varias piezas, que el número de las piezas igualaba al número de los días del año. Y entonces para cada día existía una pieza especial que se tocaba. Entonces ya sabiendo eso, que cada día teníamos una melodía, sabemos que eran 365 piezas. Pero hoy en día en nuestro repertorio tenemos como alrededor de 250 melodías. Eso nos dice que se han perdido muchas melodías. Pero con lo que nos ha llegado es una gran evidencia de la riqueza de la música y de la forma de expresión que han tenido esta etnia durante la historia, en esta región. Bueno, no es solo una etnia, porque hablando del concepto general de Irán, están involucradas varias etnias, y se están divididos entre 13 diferentes grupos modales, que cada uno tiene su nombre especial. Pues no quiero mencionar todos porque son varios. Y la forma de enseñanza desde hace miles de años hasta ahora, la forma tradicional es enseñanza de maestro-alumno,
oralmente. En farsi se dice enseñanza sine be sine, que quiere decir pecho a pecho, que, o sea, las dos personas se sientan enfrente, así como enfrente, y ahí uno toca y el otro copia lo que escucha. Eso ha sido la forma tradicional, aunque desde hace como 80 años se ha diseñado una escritura basada en la escritura musical occidental para la música persa también. Y entonces ahora todo el radif está escrito, se dan clases de música persa con notación musical, pero según yo, todavía la mejor forma de estudiar y aprender esa música es la forma oral. Sí, yo también estoy de acuerdo que la mejor forma de aprender música es a través del contacto físico del alumno y el profesor. Me queda claro, ¿no? Este sistema. Digo, para contarles un poco también en esta conversación, también desde los 15 años estudié música en aquel entonces, que era la Escuela Nacional de Música, ahora ya es la gloriosa Facultad de Música, y desde hace unos 10 años a la fecha conocí a Megdi y yo dije, este es mi camino, este es lo que yo quiero hacer, que es la música clásica persa y es un mundo increíble, es un lenguaje totalmente distinto. Como lo dijo Yamekdi, aquí no hay, el sistema es totalmente distinto, ¿no? Para empezar, hay muchas más notas, ¿no? Aquí en la música occidental solo hay tonos y medios tonos, mientras que en la música clásica persa existen tonos, medios tonos, cuartos de tono y hay un sistema milenario en torno a esto. Y lo interesante es que este radif, este conjunto de piezas ordenadas que se han acumulado a través de siglos, lo utiliza el discípulo, lo utiliza el maestro para poder expresarse, ¿no? Para expresar las ideas que están en su cabeza o en su corazón a través de esto que llamamos la improvisación musical, ¿no? ¿Qué es la improvisación musical, querido maestro? La improvisación musical tiene pues dos definiciones, según he entendido, diferentes en el mundo oriental y en el mundo occidental. En el mundo oriental, de donde yo pertenezco originalmente, se basa en un conocimiento muy, muy profundo. Imaginemos que estamos hablando de poesía, por ejemplo. Una persona tiene que primero conocer las letras del idioma que quiere componer poema, ¿no? Primero conocer la letra, luego ver cómo se juntan esas letras, cómo suena cada palabra y luego cómo es la frase, las características, dónde va el verbo y cómo se usan los adverbios y todo lo demás, adjetivos y todo lo demás. Y poco a poco ya gramática, tiempos y detalles gramáticas, entonces ya teniendo todo eso técnicamente conocer el idioma. Ahora apenas ya tenemos la herramienta. A partir de aquí, para poder componer poema, se trata de algo personal, de una creatividad personal, de una capacidad, de un talento que no todo el mundo lo tiene, pues todo el mundo podemos hablar nuestro idioma materno, ¿no? Pero no todos somos poetas. Entonces, no todos tienen esa capacidad para poder componer poemas. En música también pasa lo mismo. Uno tiene que estudiar, en el caso de música persa, el radif, las características y al mismo tiempo, paralelamente, las técnicas de su instrumento para dominar la música y el instrumento. Ahora, teniendo estos dos puntos muy importantes juntos, ahí es donde empieza apenas el camino de la improvisación. Y no todos los músicos son buenos músicos para improvisación, porque, o sea, no estoy como valorando, ¿no? Que quién es mejor, no, pero alguien puede componer mejor, o sea, sentarse a subir y bajar y componer, tratar, ajustar las notas. Otro no tiene esa capacidad,
tiene la capacidad de crear en el momento. Pero desde el punto de vista oriental, ese punto de improvisación, o sea, de componer al momento, es como el top de arte oriental, donde solo llegan los grandes maestros, donde no hace falta pensar que qué quiero tocar, qué voy a tocar, solo sube al escenario, afina el instrumento y vamos. Y él mismo no sabe hacia dónde va, pero el resultado, el viaje donde va y todo el escucha con él donde va, nos muestra que qué capacidad tiene este artista para poder improvisar al momento. Entonces, improvisación para nosotros es digamos, la etapa más alta de creación artística. Se alimenta de una base muy sólida que es, otra vez, regresamos a la raíz de la música clásica persa, que es el radif, que son sus cimientos, son sus ladrillos, y de ahí pues los que quieren improvisar en el momento, es decir, o los que pueden hacer composición, que nosotros llamaríamos fija, ¿no? A través de partituras, también es posible, ¿no? Al final, la música clásica persa utiliza las dos formas, ¿no? El músico, el que improvisa, incluso utiliza formas muy antiguas, piezas contemporáneas, y las va entremezclando y les da nueva vida, ¿no? Por eso, pues básicamente en un concierto, aunque uno escuche lo mismo, en realidad escucha otra cosa, ¿no? Que es lo interesante. Eh, pues es increíble. Ahora, una vez también Megdi tocó un punto importante, ¿no? Que es la técnica, ¿no? Uno consiste en el repertorio de piezas que uno después va entremezclando, son las palabras y las formas de la gramática, ¿no? Que se aprende, y luego son los instrumentos clásicos, ¿no? ¿Cuáles son los instrumentos? Yo aquí tengo cerca de mí, para que los vean, para que Megdi nos diga.
Este es uno de los instrumentos más bonitos con los que me he topado, que aparecen en las miniaturas persas, aparecen en los cuentos de la Mil y una Noches, ¿no? Este instrumento que ya vieron la longitud del brazo, ¿no? Que se llama setar. ¿Qué es el setar? Pues tal vez uno de los más antiguos instrumentos iraníes, persas, que tiene pues una construcción no tan compleja, es una caja de madera con una tapa y un brazo delgado y largo, donde están los trastes, como bien dijiste, de tonos, medio tonos, cuartos de tono, y se toca pues con el dedo índice, con la uña, es el único dedo que actúa para producir el sonido. Este instrumento aparece en muchas estatuas antiguas, estoy hablando de hace como 2500 años, o sea, 500 años antes de Cristo, donde las estatuas se ve que el músico y la música está tocando el setar. Y antiguamente tenía cuerdas de seda, eso quiere decir que el registro de sonido era más grave, obviamente. Pero a partir de casi hace 1000 años ya cambiaron, cuando ya tenían tecnología de hacer cuerdas metálicas, ya cambió el timbre del instrumento un poco, no un poco, bastante, y ya tiene cuerdas metálicas ahora. Muy bien, ahora ya conocen este instrumento, el setar. Aquí hay que hacer una buena distinción. Generalmente luego lo confunden con el sitar, que es de origen indio. Lo único que cambia es una palabra. En Persia este es setar y en India es sitar, ¿no? Hemos hecho un seguimiento, ¿no? de este instrumento y bueno, pues puede ser que se haya originado en Persia y luego ya cuando llegó a India tiene este enorme tamaño porque el sitar es 10 veces más grande que este instrumento y en Afganistán y en otros países intermedios existen otros instrumentos que son una mezcla entre el sitar y el setar, que es muy, muy interesante, ¿no? Tiene la técnica del setar, pero tienen el tamaño del sitar, entonces es una cosa impresionante. Y bueno, aquí tengo otro instrumento para que lo aprecien, que es el ud, que es un instrumento como una lágrima, ¿no? Tiene un sonido mucho más grave. Platícanos sobre este instrumento. Este instrumento se llamaba barbat. El nombre se debía a un músico que se llamaba Barbat, quien había diseñado los 7 Khosravanis, que eran 365 piezas. Ese músico tenía este instrumento y se dice que poco a poco el nombre se dio al instrumento Barbat y poco a poco se cambió a Barbat. Pero se narra que después de la llegada de los musulmanes, los árabes a Irán, pues se prohibió la música dentro de Irán y este instrumento pues ya casi se perdió. Pero al mismo tiempo los mismos árabes llevaron este instrumento a sus regiones y les gustó a la gente y como que se estaba construido por madera el instrumento, lo llamaron ud, ud en árabe quiere decir madera. Y estuvieron tocándolo durante siglos y poco a poco, desde hace 3 siglos, hace 300 años, como que los persas retomaron ese instrumento otra vez, pero ahora con un carácter diferente a lo que tenían antes, porque ahora ya estaba estaba como un instrumento importado, ¿no? Porque ya no existía, ya no se tocaba. Entonces ya se empieza a tocar, se acomodan las piezas iraníes para esta pieza, para este instrumento. Y ahora ya hay como digamos, un movimiento a llamar al instrumento otra vez barbat, como que algunos quieren regresar a su idea de hace
2000 años de que existía ese instrumento en Imperio Persa. Entonces ahí de repente hay como discusiones que este instrumento es barbat o es oud o es... Pero bueno, a fin de cuentas es un instrumento para disfrutar. Por supuesto, ¿no? También ahora no les puedo mostrar, pero hay otros instrumentos totalmente tradicionales, como es el santur, también, y otro instrumento que se llama tar, que es muy bonito y que también Megdi toca de una manera excepcional. Y aquí entre nos, setar es una palabra que significa tres cuerdas, mientras que tar significa cuerda nada más. Y son instrumentos muy interesantes que hacemos analogía siempre en otras partes del mundo. Existen otros instrumentos solo de tres cuerdas que permite una amplia gama de colores, de texturas, de sonidos. Y con estos instrumentos, además de los instrumentos de percusión, pues se va creando la música clásica persa, lo que le permite al músico transmitir sus pensamientos, sus ideas, y con esto lo vemos, ¿no? Pero veamos si podemos ver un pequeño video sobre ya estos instrumentos en acción con el ensamble Didar, fundado por el maestro Mehdi Moshtaq, del cual también soy participante. Entonces, escuchemos.
Y ahora sí vamos a empezar a la parte interesante, que es la difusión y la divulgación de la música clásica persa en nuestro país, que básicamente que comenzó con la llegada de Mehdi Moshtaq a nuestro país. Cuéntanos un poco sobre esta experiencia. Ha sido una experiencia muy gratificante para mí mismo, porque pues llegando aquí no conocía ni un músico aquí llegando y la gente tampoco conocía música persa. Habían como pasado unos conciertos de algunos grupos iraníes, pero solo un concierto o dos hace como bastante años. Pero cuando llegué, pues hice lo que sabía hacer, eh, toqué música, empecé a dar clases, empecé a organizar conciertos. Mi primer concierto fue como un mes después de mi llegada a México. Y así siguió y poco a poco en los conciertos, en las clases, conocí a más músicos y llegaron las más ideas. Uno fue con el avance que tenían mis alumnos, construir y formar un ensamble de música clásica persa llamado Setaristas Mushtaq, con setaristas, y otro ensamble con otros músicos que sabían algo de música oriental, música de Medio Oriente, o que estaban estudiando conmigo. Formó otro llamado Didar, que no eran puros setaristas, sino eran de diferentes instrumentos que acabamos de escuchar. Y así siguió durante casi 6, 7 años dando conciertos de música persa hasta que pues ya decidí como cocinar una cosa nueva. Sí, ha sido muy interesante. Yo también cuando conocí a Mehdi Moshtaq fue en una feria de las culturas amigas, ¿no? Ahí yo ya, digamos, por inquietud, por la juventud, yo ya me había metido en YouTube a escuchar música de todo el mundo, incluso había tomado durante varios años música clásica de India con Holvin Nargáez, entonces pues, tenía como toda la onda. Pero un día descubrí esta música a este músico, que es ahora mi maestro, y un día casualmente lo vi ahí en la Feria de las Culturas Amigas y yo dije, no puede ser, ¿a poco es quien creo que es, no? Porque déjenme, en la biografía que compartí no lo dice, pero Megdi ha ganado varios premios en su país, es como dirían una joya viviente, ha sido discípulo de grandes maestros como Lotfi, ¿no? Que es uno de los grandes maestros que muchos, digamos, que en México estamos acostumbrados, lo comparan con Ravi Shankar, que es como de India. Entonces, es algo impresionante. Entonces, lo conocí, yo le pedí, por favor, quiero ser tu alumno. Y a partir de ahí comenzó una relación que ya lleva, yo creo que unos 10 años. Y también he conocido a otros músicos que ya tenían carrera, pero con la llegada de Megdi se abrieron las puertas. Otros alumnos que incluso, como Aurés Monzón, que está ya ahora ya estudiando haciendo su maestría, ¿no? Pero tiene una formación como músico clásico persa y que además su tesis de licenciatura es referente a la improvisación de esta música. Entonces, ya hay una gran escuela en México de setaristas. Y lo interesante es que a partir de que empezó a enraizar esta música, el propio Megdi creó un nuevo concepto, porque le encanta crear nuevos conceptos en muchos sentidos, que es el concepto de perchicano. ¿Quiénes son los perchicanos, Megdi? Mexicanos son los que, ¿cómo te diré? Físicamente o metafísicamente tienen un pie en México y otro pie en Persia.
ellos pueden considerarse como persicanos. Bueno, es un concepto muy interesante el de persicanos, un pie en México y un pie en Persia. Déjenme decirles que hay ya bastantes gente interesada en esta cultura, ¿no? Y sobre todo esta música ha sido bien aceptada en México, a donde quiera que lo ha llevado Megdi, pues hagan gente interesada. Y ahora surge esto, a partir de la creación quizás de este concepto de forma natural, surge otro concepto que es pérsico, ¿no? Que suena bonito. Siempre le pongo, lo acentúo en la primera sílaba, pérsico. ¿Quién sabe si es ahí, no? Pero pérsico yo siempre lo defino como un puente, pero en realidad es más que un puente, más que un lazo, más que lo que uno pueda definir con palabras. ¿Pero qué es pérsico, Megdi? Bueno, pérsico, para mí, personalmente, el orden es un poco diferente. O sea, primero, pues, nació pérsico y luego nacieron los persicanos, creo. O no sé, o puede ser al revés. No, no quiero así como definirlo así como muy puntualmente. Pero pérsico es necesidad o inquietud personal mía sobre la creación musical. Algún día estaba hablando con un amigo y me decía que, ¿por qué te gusta hacer música así como fusión de dos o tres culturas? Le dije, mira, yo no estoy haciendo fusión, yo estoy haciendo lo que se puede hacer y puedo hacer. ¿A qué me refiero? A que yo, como un músico iraní formado en Irán, con instrumentos tradicionales, así caigo en otra tierra donde ni saben cómo se llama el instrumento que yo he tocado durante varios años. Y yo quiero seguir a hacer música. Y pasando tiempo, voy como acercándome a esa cultura nueva, a esa música, y veo qué tan hermosa y qué tan bonita es, y poco a poco lo considero como la mía. Entonces ya queda como una paradoja interna que cuál es mi música, qué debo de componer, qué debo de hacer, con qué sabor, con qué estilo. Digo, durante varios años me dediqué solo a presentar música persa aquí en México, porque estaba en este proceso. Pero llegando a un momento ya veo que pues ya no soy la persona que salió de Irán. Ya es otro Mehdi, no es el Mehdi que apenas llegó a México. Por lo mismo, la salida como musical no puede quedarse igual como era, pues ya soy otra persona, ya conozco otra cultura, ya me gustan, no sé, los chilaquiles, ¿no? O sea, antes no sabía ni cómo se llama esa comida, ya soy otra persona. Entonces, es por eso que nace esa idea, esa semilla, primeramente en mi mente, empieza a investigar, a hablar con compañeros que son músicos, que eran músicos, leer, escuchar, por así, y poco a poco me acerco con diferentes temas y estilos musicales mexicanos. Y voy como escogiendo temas que me gustan. Y al final decido hacer las mismas piezas, pero no como están, en un estilo pues mío. Y mi estilo, ¿cuál es? Es el estilo que viene de Persia. Entonces ahí es donde empieza esta dualidad a acercarse a crear un solo concepto. Justo por eso es que estoy de acuerdo que yo tampoco lo veo como un puente, porque puente se trata de dos puntos y un puente que se hace el vínculo. Pero para mí ya no existe ese vínculo, ya es un solo concepto. O sea, para mí ya se ha mezclado. O sea, yo soy pérsico porque sí amo a Irán, a la cultura y todo lo demás, pero amo a México también, a la cultura, a todo lo que existe aquí culturalmente.
Entonces, para mí al menos es un concepto único. Ya no es como un puente entre dos. Ya se volvió para mí como, ya existe una unión dentro del concepto. Entonces, durante años, estas piezas que había escogido y que sabía que tienen capacidad y posibilidad para hacer un arreglo perchicano, fui como escogiendo y trabajando cuál sí, cuál no. Y fue el año 2019 que con apoyo de Fonca pudimos materializar esas ideas de algunas piezas persas con músicos mexicanos y algunas piezas mexicanas con músicos iraníes y mexicanos de diferentes estilos. Huasteca, hay piezas de, ¿cómo se llama? De Oaxaca, por ejemplo. Hay piezas muy conocidas como La Llorona, pero en un formato totalmente diferente, desde el ritmo hasta la instrumentación y el arreglo. Entonces, es un concepto muy, muy joven y tuvimos una mala suerte porque como 5 días después de la presentación del disco, nos entramos a la cuarentena, entonces no ha habido muchas presentaciones, más bien no ha habido presentaciones excepto el concierto presentación del disco y eso pues me deprimió un poco, pero estamos esperando para ver cuándo se puede retomar para que la gente venga a escuchar y a ver cómo les parece, aunque están algunas piezas en YouTube como video y todo el disco está en las plataformas digitales para poder escuchar. Una verdadera lástima porque el último concierto antes de la pandemia fue la presentación de Pérsico, ¿no? Pero, y bueno, los voy a compartir un poco a los que nos están viendo y escuchando, y sobre todo los que nos están viendo. Ese es un disco de Mehdi, totalmente iraní, que toca también con un gran percusionista. Y luego, bueno, está al revés, sí, es verdad, es por la pantalla. Bueno, acá está. ¿No? Ya para que y luego, vean, este ya es otro, que es Tarde y Lejos. Este ya es el primer álbum publicado aquí en México, de música totalmente persa, pero en México, Made in Mexico. Es bien interesante cómo tiene esta sensación todavía de música persa milenaria. Y luego pasamos a este otro, que es el último, que es del que estamos platicando, que es Pérsico, ¿no? Donde ya Mehdi sostiene a dos instrumentos que son bastante representativos de México y de Persia, ¿no? Y vean los colores, las formas, ¿no? El estilo. Y en efecto, como dice Mehdi, aquí aparecen piezas bien interesantes. La primera, la que abre todo esto, es La Llorona, Fandango,
Sigue una pieza muy antigua también, que es Chicón Canario. Está La Bruja, hay composiciones totalmente mexicanas, que es Gazal, ¿no? 118, que es una composición donde está la primera generación de setaristas mexicanos, y etcétera, etcétera. Como lo dijo, ya lo pueden encontrar en las principales plataformas. Hay algunos videos en YouTube bastante buenos, eh, y aparecen esta obra increíble que, bueno, es una lástima que no tiene la difusión que deba, pero estoy seguro que muchos de ustedes se van a enamorar de esto porque tiene unos sabores, unos ritmos que no son ni de aquí ni de allá, que son solo del corazón y de la mente, que es lo interesante. Bueno, Megdi, cuéntanos, ¿cuál es el futuro de Pérsico? ¿Hay nuevas piezas, nuevos proyectos en camino? Bueno, sí, claro. Antes de eso, ahorita viendo a las portadas de estos discos, justamente me llegó la idea de Tarde y Lejos y Pérsico comparando, que eso es verdadero proceso que me pasó. O sea, Tarde y Lejos se publicó el año 2016 y tengo el setar a la mano. Es el disco negro del medio. Y luego llegando a Pérsico ya el setar sigue estando, pero se le agregó otro instrumento. Eso es lo que me pasó, eso es cuando nació Pérsico. No la había visto así porque nunca me habían enseñado mis discos así, pero sí, esto es lo que ahorita mismo me di cuenta. Eso es la historia que me pasó aquí en México. O sea, llegué así con el setar y poco a poco se le agregó otro instrumento, se le agregó México. Ok, y sobre el futuro, pues estamos esperando, eso es una pregunta buena, pero preguntada en peor momento, porque nadie sabe qué va a pasar en el futuro. En estos momentos no se puede planear nada, nada, nada. Pero en mi mente sí hay planes. Eh, Estoy pensando en volumen 2 de Pérsico, ahora con una forma distinta. No lo voy a espolear, pero estoy pensándolo, estoy en eso. Por otro lado, tengo a la mano un libro que se trata de sistema musical de la música persa, del Radif, que lo que no existe en español, hay diferentes fuentes en inglés o hasta en francés, pero en español no existe ni un libro sobre el Radif. Ahí estoy en eso también, preparando. No sé para cuándo se va a publicar o cuándo se va a preparar, pero estoy en eso. Estos son los dos. Y además, pues esperando a las puertas abiertas de las salas de concierto. Pues bueno, eso es bastante interesante, los proyectos. Pérsico 2 sería una cosa muy interesante, pero bueno, ¿no? Los invitamos a todos los interesados en esta música, en esta cultura, eh, que se acerquen, que visiten la página de Pérsico, es www.persico.com. Perxico, persico.com, que todavía sigo pensando si debo pronunciarlo como Pérsico, pero bueno, es interesante. También, obviamente, en las plataformas de música también pueden encontrar este disco y también el de Tarde y Lejos. Los invitamos a que, por favor, vayan, suscriban, que le den like, porque es la única forma de que esta música, apoyada también por México, por los artistas mexicanos, y en este caso Megdi, que también ya es más mexicano que el mole que los tamales oaxaqueños, pues lo apoyen. Pues bueno, yo creo que con eso, queridos, a todos los que nos estén escuchando, es bastante información para que se acerquen a esta música que los va a abrir puertas a otros mundos.
MECDI da clases en línea, ya en su momento dará clases presenciales. Déjenme decirles que también en México ya se están produciendo, ya se están fabricando instrumentos persicanos, que no necesariamente es setar, ud, pero ya se están creando nuevos. Hay varias personas que se están dedicando a esto y los sonidos no paran, más un sistema milenario. La verdad es que uno tiene, vivimos en una época terrible, ¿sí? Triste quizás, pero hay mucha esperanza en cuanto a la creación y sobre todo a la oportunidad de acercarse ahora a este tipo de música. Pero bueno, Megdi, ¿tienes algo que compartir con nosotros? Muchas gracias, Manuel. Bueno, sobre el disco ya lo comentaste que está en todas las plataformas digitales y además estamos empezando a hacer ventas. Si alguien que gusta tener físicamente el disco, puede escribir a la página de Persico en Facebook o a través de sitio web. Ahí aparece el correo, le pueden enviar mensajes y hay ventas físicas, de disco físico también, físicamente si gustan tenerlo, porque ahí adentro viene una libreta con mucha información y fotos de instrumentos y todo lo demás. Entonces, eso es lo que quería agregar y agradecerte a ti, Manuel, y a la Universidad UACM por la invitación. Pues bueno, yo también agradezco este espacio por la invitación a nuestro querido amigo José Ángel Leiva, que también es uno de los poetas interesados en esta música, a la universidad, que sean otros 10 años más celebrando no solo festivales virtuales, ojalá que ya sean pronto reales y que inviten a Megdi, inviten al ensamble Didar, inviten a Persico para hacer presentaciones en estos espacios tan bonitos que tiene la UACM. Pero bueno, los dejamos con una última pieza para que se queden con el antojo y nos despedimos. Megdi Moshtaq y Manuel Sauceverde, integrantes del ensamble Didar y del proyecto Persico.